en distintos emprendimientos de la industria. Después tuve una software factory que desarrollaba software para el exterior, al mismo tiempo que abrí junto con mi esposa como socia una agencia de turismo sostenible. Con el tiempo, después de trabajar años en lo que era el desarrollo de software, decidí tratar de trabajar con impacto, y en eso encontré el mundo Bitcoin y blockchain como una oportunidad de trabajar en inclusión financiera. Así que me dediqué a ellos varios años haciendo un emprendimiento que se llama RCK, hasta que en el 2020, por una serie de cambios personales y pulsión de salir un poco del mundo blockchain y adentrarme en las problemáticas ambientales que siempre me habían interesado, pero nunca les había prestado atención, decidí volcarme a lo que era salir un poco del mundo tecnológico y blockchain para volcarme a trabajar en impacto climático, eh, por entender que la crisis climática, crisis de biodiversidad y presión que le estamos aplicando por nuestra forma de vida al sistema planetario era el principal desafío que teníamos como humanos para las próximas décadas. Así que después de un proceso de exploración y aprendizaje para ver desde dónde podía trabajar con impacto climático, fue que en el 2020, fin del año pasado, en el 2021, nuevamente junto con él y mi esposa como socia, decidimos abrir Anton, que es un fondo pionero en la región en inversión en impacto climático, específicamente en proyectos que trabajen en las áreas de agricultura, alimentación y uso del suelo, que es uno de los sectores dentro de la región más contaminantes y a la vez desde donde pueden surgir más oportunidades de soluciones y de innovación. Una de las cosas que empezamos a ver cuando empezamos a trabajar en el sector es que había necesidad de nuevas instituciones y programas de base que ayuden a crecer y a surgir y a crecer emprendimientos que trabajen sobre esas temáticas, así que estamos encantados de colaborar con el IAE y con el AIRAD en esta iniciativa. Muchas gracias, Clara, por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Y siguiendo lo que dice Rubén, como creo que las tres instituciones estamos comprometidos con esto y sabiendo la urgencia que merece, y conociendo que el ecosistema emprendedor también es un ecosistema colaborativo, entonces también juntos hacemos a la fuerza, y es como esta consultora de innovación se une al IAE, que es una escuela de negocios, y al Centro de Emprendedurismo, y también ayudados por un fondo que ayuda, difunde y después en última instancia invierte en este tipo de proyectos. La verdad es que es sumamente enriquecedor poder trabajar juntos en este tipo de dinámicas. Ahora, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo con la masterclass y voy a presentar a Víctor Moctezuma, que es fundador de iLab. iLab es una fábrica de startups basadas en tecnología y un laboratorio de capacitación y consultoría en innovación para empresas con metodologías diseñadas en conjunto con el MIT, en donde es graduado. Además tiene 20 años de experiencia corporativa en compañías como Coca-Cola, Kraft Foods, Sabritas y PepsiCo a nivel mundial. Recibió el Premio Nacional del Emprendedor por la Presidencia de México, entre otros. Víctor cree que todos tenemos el potencial de innovar, pero pocos ponemos atención en los detalles para elaborar esas conexiones virtuosas que permiten anticipar y diseñar el futuro. Hoy nos va a hablar sobre cómo innovar creando modelos de negocios circulares. Así que, Víctor, muchísimas gracias. Te concedo la palabra y aprovecho, brevemente para también saludar a Sabri Skolnik de iLab, que también está con nosotros empujando todo este movimiento. Así que muchísimas gracias, Sabri. Gracias y bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar. Víctor, estás con tu micrófono apagado. Gracias, Clara. Gracias, Rubén, por acompañarnos, Sabri, por hacer que este espacio se haga posible. Les comparto pantalla y empezamos como a platicar. Me encantaría que me ayudaran y si tienen alguna opinión directamente pudiéramos generar diálogos y discusiones, porque creo que si vamos a hacer cosas de innovación o estamos hablando entre emprendedores, por lo menos, si no se discute, no se crece y no se crea, ¿no? De alguna forma creo que todos los que estamos aquí somos un poco optimistas de que las cosas que estamos viviendo como sociedad en términos de cambio climático, de diferencia y desigualdad social, las crisis que para los latinoamericanos son pan de cada 4 o 6 años, entendemos que hay un avance y que promisoriamente tenemos mucho más acceso a conocimientos, a herramientas, a metodologías
y por lo tanto muchas más cercanas las construcciones de soluciones que permitan o mitigar las consecuencias de las cosas que hemos desarrollado desde el pasado, o visionar que para los siguientes años podremos estar en una mejor posición de desarrollar, de crear, de colaborar. Y este optimismo creo que también nos contagia no solamente de encontrar y encauzar un propósito, que en este caso sería cómo construimos soluciones tecnológicas, proyectos de negocio, cómo construimos modelos de colaboración desde la participación de actores sociales que permitan reencontrar y reencauzar los recursos que tenemos en la región para generar mejores valores agregados, para desarrollar mayor conocimiento, que permita transformar nuestras sociedades y la prosperidad que puedan alcanzarse. Por eso el objetivo de esta plática al menos va a ser trabajarla en 4 segmentos. Uno es cómo trabajamos un contexto que nos permita tener una posición para entender de forma diferenciable que este optimismo tiene que ser mejor encauzado de lo que hoy tenemos. Porque si bien se dice que cualquiera puede ser un innovador o cualquiera puede generar un impacto social, el tema es cuántos van a tener el estómago para aguantar todos los uphill que se necesitan, todos los nos que se presentan, y cuántos podemos realmente hacerlo de una forma desinteresada, colaborativa, poniendo el ego a un lado, ¿no? De ahí que la conexión de recursos, de capacidades, pero sobre todo de conocimiento es lo que tendría un valor mucho más alto si es que queremos que estos modelos y estos proyectos que encabecemos tengan una propiedad diferente al modelo económico con el cual hemos venido destruyendo la naturaleza y ahora queremos reencauzar los recursos naturales. Necesitamos pensar de forma circular, diseñar de forma circular y por lo tanto los modelos de negocio también tienen que ser entendidos como un modelo de circularidad donde las ideas permiten encauzar y crear muchos productos que en sí mismos son sistemas que se interactúan con otros sistemas para crear cosas muy únicas. De ahí que el siguiente paso es cuántos vamos a poner de estos modelos a prueba y hasta cuánto tiempo, hasta cuánto nos vamos a permitir hacer una tolerancia a la frustración y al riesgo que representa experimentar con ideas que no son nuestras, con productos y servicios que están compartidos y desde ecosistemas en los cuales los recursos que ponemos activos para que este tipo de modelos de negocios se generen están deslocalizados y están tercerizados. Y por último, ¿qué tipo de soluciones son las que serían más viables de ver implementadas y qué caducidad pueden tener? Y este sería más o menos la narrativa de lo que quiero compartirles. De inicio, el contexto en el cual estamos hoy planteados, ¿no? Estamos con un horizonte en el cual la frontera entre lo físico y lo digital es cada vez más transparente. Y los retos que nos estamos proponiendo ahora es reinterpretar los usos de la biología y cómo hacemos que los softwares que hemos estado construyendo permitan hacer mucho más rápido la transformación de sus recursos biológicos en múltiples otras oportunidades. Y ahí está todo lo que se ha hecho alrededor de inteligencia artificial, en el trabajo con la biología, específicamente lo que sucedió con las vacunas ahora para COVID, pero los otros múltiples procesos de investigación que se están haciendo que permiten entender cómo mejor trabajar valores biológicos y físicos a través de los procesos de digitalización. Luego, todo lo que está afuera y que permite tener un libre acceso al conocimiento, y eso creo que va mucho en la medida en la cual sabemos cómo cuestionarnos y dónde encontrar esas bases de conocimiento de información o dónde están esos expertos que nos permitan hacer mucho más fácil y escalable lo que antes era muy complejo de silo y era muy especializado. Luego, que los modelos de empresa que ahora estamos viendo emerger, pues son evidentemente digitales y están trabajando desde marketplaces, en algunos casos están desarrollando procesos colaborativos descentralizados desde temas de blockchain, sí, pero solamente deberían de entenderse como una extensión de las capacidades en las cuales la suma de recursos tecnológicos, talento, conocimiento de organizaciones pueden llegar a escalarse. En sí mismo no es la tecnología el medio, es el modelo con el cual permites que sea accesible y rentable la fórmula bajo la cual se tiene que empezar a reinterpretar cuál es esa circularidad que buscamos en los negocios y en el influx de los recursos que tienen esos negocios.
Luego, la desconexión y la conexión que tienen los clientes y consumidores. Casi todo el mundo está pensando en que si la siguiente frontera es que todo se pueda hacer en línea y nos estamos olvidando que las personas somos animales sociales y que necesitamos interacciones sociales. Y después de 2 años de pandemia nos reencontramos en la calle y queremos salir a espacios públicos y buscamos tener experiencias. Y esas experiencias, si bien se están buscando que se hagan también desde metaversos y horizontes virtuales, no van a ser suficientes y no van a estar al alcance de todos los bolsillos. Entonces, ¿cómo podemos jugar con esas dos realidades y cómo podemos reinterpretar nuestras capacidades cognitivas, sensoriales, de lo que se puede y lo que no se puede hacer en línea y lo que se debe y no se debe de mantener en línea? Luego, a la hora de que tienes todo libre y abierto, pues también lo que significa tener propiedad intelectual cuando todos estamos robando, copiando, modificando ideas de otros. Y hasta qué punto es tolerable tener el silo de algo que en realidad deberíamos de compartir para poder crear y avanzar más rápido, porque en sí mismo no es la propiedad intelectual, sino son los múltiples usos que se pueden hacer con eso que se crea y para qué más puede servir. Pero el epicentro de toda esta conversación está en que el modelo, el proceso de gestión, los recursos y la capacidad tecnológica que se ha ensamblado tengan un propósito y ese propósito sea regenerativo, responsable, pero sobre todo rentable, porque de otra forma no se puede sostener. Entonces pensamos que este es el horizonte con el cual las actividades productivas, tecnológicas, empresariales, tienen que ser retadas, tienen que ser reinterpretadas y tienen que ser concebidas desde pequeños negocios, emprendedores, innovadores sociales que puedan utilizarlas para poder crear nuevos y mejores modelos de gestión. Porque además, cualquier empresa hoy está sometida a reinterpretarse como a una empresa que está trabajando con datos, gestionando información, trabajando desde ser un proveedor de bienestar económico, social, pero sobre todo que tiene un objetivo social y ese objetivo social es mejorar las capacidades de sus productos y sus recursos cuando las personas los están utilizando y que no sean dañinos. Entonces, este propósito que les decía, regenerativo, responsable, rentable, en el centro, obliga a las empresas en decir, no es cómo consumo menos o cómo tengo un menor impacto en mi huella de carbono, es cómo la hago neutra, es cómo concibo que mis actividades no sean dañinas y sobre todo que generen un valor agregado. Y ese valor agregado no solamente es crear servicios, desarrollar economía, proveí de movilidad social a las personas con las cuales yo colaboro y pago salarios o tienen interacción con mis servicios y generan otros servicios, sino qué más estoy haciendo responsablemente con las utilidades que genero o con la forma en la que mis productos y servicios puedan ser reutilizados y reinterpretados con otros, por otros, trabajando desde ecosistemas. Y entonces, esto obliga a que la forma en la que yo interpreto mi actividad productiva y lo que yo debo de entender que produzco no solamente tiene un costo económico, tiene un costo social por la huella que se da. Y ya la huella no solo es de carbono, es también la capacidad que tenemos de mover a las personas para que tengan una mejor calidad de vida. Y en su conjunto, no importando qué sector industrial esté representado, todas las empresas de todos los sectores pasan por este modelo de decisión, no importa si son grandes o son pequeñas. Porque además, la capacidad que tengan las empresas de apalancarse de ciertos recursos, pues antes era integración horizontal, integración vertical, pero ahora tiene que ser apalancamiento desde conseguir una tecnología, aliarse con un proveedor tecnológico, desarrollar un modelo de innovación abierta donde yo pueda atraer los recursos de un tercero, modificarlos con los míos y lanzar un producto nuevo o lanzar una solución nueva. Pero ¿cuáles son estos y qué impacto tienen? No solamente en el presente, sino en el futuro, no solo de mi negocio, sino de mi industria y de otras industrias, y todas en su conjunto, ¿qué están modificando en la ecuación que los consumidores puedan entender que mejor les resuelve sus problemas? Esa es la gran cuestión bajo la cual podemos mejor entender cuál es el marco de restricciones, porque hoy todo el mundo quiere entender cómo trabajar con un software y quiere volverse
tener un poco de literatura alrededor de inteligencia artificial y la gestión de datos, pero eso no va a ser suficiente. No va a ser suficiente porque también necesitamos entender cómo la biología altera los productos y servicios desde la forma en la que pueden ser reinterpretadas sus capacidades, cómo los modelos descentralizados y deslocalizados de las empresas pueden mejor gestionar recursos, cómo las personas colaborativamente, cómo pueden trabajar suscribiéndose en contratos que están en blockchain, cómo el software puede tener múltiples aplicaciones y en sí mismo puede volverse un activo tangible del negocio. Cómo la información, no solamente la que yo genero, sino la que se genera desde cualquier otro sector industrial, puede mejor ayudarme a reinterpretar las capacidades futuras de un mercado. Cómo la robótica, la domótica, cómo la sensorización, cómo las interfaces y cómo las virtualizaciones de esas interfaces pueden llevar a los clientes y consumidores a pensar y a imaginar posibilidades diferentes con las cuales sus productos y servicios deban ser utilizados. Si yo no tengo una visión más o menos clara de qué hay allá afuera, qué impacto puede tener en el mediano plazo, quién le está utilizando y quién en el pasado ya la usó y por qué falló, no tendría no voy a tener un mejor horizonte de crecimiento hacia el futuro. Ahora, esto en sí mismo representa una complejidad por la cantidad de información que se debe de conectar, por la cantidad de actores con los cuales debo de tener una pata para empezar a entenderlos, pero hay un valor agregado que es cambio climático, que altera en sí mismo todo, porque los recursos se hacen infinitos, porque al final de cuentas, software o no software, no comemos software, comemos alimentos. El software nos ayuda a mejor vincularnos y conectarnos, y nos puede ayudar a crear medicamentos o nos puede ayudar a desarrollar dispositivos médicos que preventivamente me digan dónde hay algo, pero en sí mismo el software no me va a curar. Necesitamos el software y el hardware para que se convierta en una palanca de cambio, pero los recursos se están haciendo mucho más finitos en algunas zonas, las condiciones bajo las cuales esos recursos están disponibles se están haciendo en plazos mucho más ambiciosos porque los ciclos biológicos se están alterando y eso en sí mismo hace mucha presión para entender qué más podemos hacer y qué más podemos conectar. Si tenemos todas estas tecnologías, pero tenemos esta limitante en el plazo. Y el plazo no va a ser si cumplimos una agenda para el 2030 o para el 2050. Necesitamos empezar a desarrollar esas soluciones de una forma mucho más agresiva y a poner mucha más inversión hoy. Porque por más bosques que queramos recuperar, pues los árboles van a tardar 20 o 30 años en generar la cantidad de oxígeno suficiente para los 8 billones de personas que necesitamos respirar. No hay plazos. Necesitamos construir esas soluciones de forma inmediata. Y la sensibilidad la tenemos muy pocos. Por eso decimos que si bien los retos que generamos, que tenemos evidentes hoy, son resultado de innovaciones que generamos en el pasado, necesitamos construir innovación mucho más rápida y de forma mucho más agresiva y de forma mucho más colaborativa desde hace ya. Y ese sentido de urgencia no lo tenemos todavía desarrollado. Pensamos que para tener ese sentido de urgencia necesitamos entender qué es lo que buscamos realmente resolver, no la consecuencia de algo, sino la causa raíz, entender cuáles son los sistemas de los problemas y focalizarnos a aplicarnos a encontrar cuál es el que vale la pena resolver, que realmente desbloquea algo desde su causa fundamental. Y por eso pensamos en problemas, causas en una quinta capa y es en donde tenemos que empezar a construir la solución. Pensamos que para poder trabajar con innovación en este campo necesitamos una implementación inmediata, pero una visión 360 para entender desde dónde otras miradas podemos conectar recursos y capacidades que agilicen esta toma de decisiones o que permitan imaginar una serie de posibilidades que de otra forma no podríamos descubrir. Necesitamos hackear lo que realmente es el valor de utilidad que esperamos, porque hablando en términos de inversión, y Rubén me va a dar un zape si no digo la verdad, todo el mundo quiere un proyecto probado con una rentabilidad más o menos aceptable a un valor de mercado, y los proyectos que estamos buscando desarrollar están en rojo y van a estar en rojo por un buen rato, porque necesitan mucha experimentación, porque tienen un alto valor de riesgo, evidentemente porque son fórmulas que no se han probado, por eso son innovadoras.
Si hiciéramos cosas que ya fueron probadas, pero que no habían sido mejoradas, eso en sí mismo va a ser una mejora sustancial, tal vez transformacional, pero necesitamos crear un camino para que las sustanciales y las transformacionales alcancen un grado de escalamiento que llegue a millones de consumidores, a millones de usuarios, a millones de necesitados. Entonces, la fórmula de utilidad y de rentabilidad que estamos buscando no va a dar los grandes márgenes. Tiene que dar pequeños márgenes que sumados puedan permitir dejar pauta de qué es el camino adecuado para pasar de la experimentación al escalamiento. Y lo último es que si tenemos la posibilidad de alcanzar a las mentes más brillantes, a las mentes más ambiciosas y a las personas que tienen los recursos, ese es exactamente el ecosistema bajo el cual debemos de empezar a provocar que estas reuniones congreguen a la mayor cantidad de actores posibles. Porque estoy en este momento bastante traumado con Elon Musk gastando 44 billones de dólares pensando que con eso va a resolver nuestros problemas sociales, cuando en realidad, si le pusiéramos $1 billón a la cura de cualquier enfermedad, en 1 año, en 2 años, podríamos tener ¿cuántas posibilidades? Entonces, dinero existe y apetito porque ese dinero tenga una manera de ser invertido también existe. Tal vez lo que no hemos podido comunicar adecuadamente son los propósitos que mejor sirvan a crear rentabilidad, responsabilidad y la regeneración de esos recursos. Porque vemos que todo el mundo tiene el apetito de montarse en la historia y decir, tenemos soluciones, pero no sabemos cómo aplicarlas correctamente. Tenemos ideas, pero no encontramos dónde está su valor de oportunidad en el tiempo. No sabemos que la tecnología y el punto de precio adecuado converjan en crear el momento. Y ahí es donde creo que tenemos el reto. Hacer que estos modelos colaborativos que suman actores como ustedes puedan construir, mejor aprovechar, puedan aliar y vincular y puedan permitir que la inversión llegue para que esas ideas despeguen. Y esas ideas tienen una fórmula muy específica. Necesitan ser la suma de capacidades. ¿Dónde está el conocimiento y dónde está la tecnología que permite hacer que ese conocimiento se aplique de forma muy específica para resolver qué tipo de problemas? ¿Dónde está el cúmulo de personas que estén dispuestas a pagar por ello y que permitan tal vez hacer una transferencia tipo Robin Hood? Lo vendo en un segmento, pero necesito hacer que las utilidades de ese segmento fondeen al otro segmento. ¿Y dónde está la persona que está diseñando que esos modelos puedan implementarse? Y la última es dónde están las capacidades para escalarlo, porque estas soluciones pues pueden empezar en lo local, pueden impactar en lo nacional, pero también pueden ser visionadas para tener un impacto multipaís, regional y, ¿por qué no, internacional? Los chinos están pensando cómo venderle no solamente a los chinos, sino están pensando cómo venderle a Latinoamérica. El mejor mercado para los chinos hoy resulta ser Latinoamérica. Vean cuál es la capacidad de inversión que existe en el continente y se van a dar cuenta que el primer inversor en muchos países es China. Y son empresas chinas. Entonces, si nosotros aspiramos a vender solamente en nuestro mercado, en el mercado americano, que es el más socorrido, tal vez deberíamos de jugar con una visión un poco más 360, de decir dónde más y para quién más. Creemos que para que estas visiones puedan tener mejor cobijo, necesitamos meternos un punto de presión, y ese punto de presión viene determinado por 4 factores. 1, ¿quiénes son esos que me dicen que eso que está sucediendo y eso que están viviendo no ha sido resuelto? No se trata nada más, como tradicionalmente decimos en los términos de emprendedores, lo que a mí me gustaría ver en el mercado es lo que realmente no ha sido aprovechado y satisfecho con una fórmula que además permite hacerlo de la forma más simple, más rentable, pero mucho más escalable. ¿Cuáles son la suma de esas capacidades, recursos, competencias, conocimientos que permitan hacer que esa fórmula específica se conecte con otras fórmulas? No solamente quiero crear mi producto, quiero crear un sistema a partir de mi producto, donde yo solamente soy una pieza en el eslabón y proveo de esa pieza para otros eslabones. Eso va a ser mucho o igualmente rentable que solamente yo crear la capacidad para generar un nicho en un mercado. ¿Cuáles son esas cosas que están pasando allá afuera, como el marco de referencia que les expuse al inicio, que me permiten decir que hay una dirección de cambio que yo no estoy entendiendo? ¿Cuáles son esas tecnologías que están en qué industria, que no es la mía, y que me permite decir que va a haber un cambio significativo que, si le pega a esa industria, en concatenación le pega a otras industrias y potencialmente va a afectar en lo que yo estoy trabajando? Y por último,
¿Dónde están esos clientes, esos proveedores, esas cadenas de abasto que pueden estar igualmente en mi industria o fuera de mi industria que me permitirían hacer de esto algo más escalable? Preocuparnos, y quiere decir ocuparnos antes de que suceda, en construir una visión de cambio alrededor de estos restrictores, me pone también en la competencia de decir, no lo tengo, lo debo de desarrollar internamente o lo debo de conectar, porque no necesito crearlo, no necesito gastar en ello, yo necesito hacerme sumamente esbelto y ágil en algo que es la fórmula que yo puedo dominar, pero también puedo compartir con otros. Vemos que potencialmente los grandes retos que tenemos en la región, si bien algunos están en el tema del software, lo pensamos mucho en el tema de la inteligencia artificial o la cadena de datos, el bloque de la cadena de datos, pero pensando en qué procesos de toma de decisión se pueden agilizar y esos a qué industria pueden servir. Personalmente creo que ya no necesitamos una cartera digital más, ni necesitamos un chatbot más para un servicio al cliente. Creo que toda esa capacidad de creación podríamos ponerla mejor a servir a cómo encontramos la fórmula que permita trabajar con el suelo, que tenga mejores cualidades en sus nutrientes, porque hoy los suelos se están bien dominados. Las plantas no van a crecer con los mismos ciclos, las condiciones medioambientales no están siendo monitoreadas, necesitamos mejores análisis predictivos y necesitamos que la mayor cantidad de personas tenga acceso a esos análisis predictivos. Esa capacidad de procesamiento de información y esa conectividad con sensores y con tomadores de decisiones es un tema muy pendiente en la región de Latinoamérica. Todo lo que hay alrededor de la construcción de drones, robots y la forma en la cual podemos hacer que se haga deslocalizada, el diseño en una parte, la producción en otra parte, la dirección asistida para el ensamblaje de otra parte, son cajas negras, lo tienen solamente algunas industrias, algunos sectores, y eventualmente a través de interfaz, como pueden ser los lentes que permiten virtualización, o simplemente software como lo que se utiliza para este tipo de videoconferencias, la suma de 2 o 3 tecnologías podría permitir hacer cambios muy significativos en industrias, en pequeños productores, que antes no tenían acceso porque se busca que tengan equipos muy sofisticados y son muy astutos en que pueden hackearlo con tecnologías que incluso son de generaciones anteriores. Creemos que empezar a jugar con cuáles son esos problemas que tienen y quién tiene, cómo se puede hackear la tecnología para que sea más astuta su aplicación, son fórmulas que podemos rápidamente aplicar y que podemos tener ejemplos también muy simples de qué han hecho en África, qué han hecho en la India, que tienen condiciones socioeconómicas similares a las nuestras, y si lo hacen para la base de la pirámide, ¿qué más podríamos usar? Un tercer modelo es todo lo que hay alrededor de la alimentación. Y bueno, si Agrus como tesis tiene el tema de alimentos y todo lo que podemos hacer con ellos, una conversación que tenía con unos emprendedores en Perú era alrededor de un gran tema, un gran motor de economía que tenemos en la región es el café. México, Brasil, Colombia, Perú son productores de café. Pero lo que no tomamos en cuenta es que por cambio climático y la acidez que tienen el agua y los suelos, las plantas de café no pueden crecer a la misma velocidad. Eso en sí mismo hace que las producciones de café de los años siguientes vayan a ver mermada su calidad. Luego, por el otro lado, tienes empresas que lo que están creando son productos que son sustitutos de café. Hay compañías que han creado fórmulas químicas bebibles que tienen la misma calidad, los mismos sabores y aromas que un café, pero no necesitaron a la planta. Si tú tienes esos dos escenarios, lo que te encuentras es decir, si va a haber menos café y si por el otro lado yo tengo sustitutos, ¿es rentable seguir pensando en invertir en café? ¿O esos suelos necesitan ser tratados de otra forma para mantener la rentabilidad y tal vez intercalarlos con otras plantas porque estos sustitutos de café van a crecer en el mercado? Y esta calidad del café yo la estoy perdiendo. ¿Qué hay en medio y qué necesito empezar a ocuparme en producir que no necesariamente es fertilizantes o biofertilizantes o mejores calidades de las plantas? Hay todo un proceso de biotecnología que tenemos el conocimiento en la región. Tenemos los laboratorios, pero lo que no tenemos es la escala en pensar que esos laboratorios
que pueden ser propiedad privada o que pueden ser desde iniciativas públicas, trabajen en forma común para poder crear una industria. Y eso es muy difícil de entenderlo, ¿no? Y el último, valor es un tema de energía. Para todos la factura de la luz se va haciendo más cara, no es suficiente tener la energía de medios sostenibles y no lo va a hacer por los siguientes años, siguientes 10, 20 años. Necesitamos la suma de varios proveedores de energía, pero el problema en sí mismo no es poner más torres eólicas, no es poner más paneles solares, es incrementar la capacidad de transformación. Hoy un panel solar más eficiente solamente tiene un factor de conversión de que lo que le llega de energía lo transforma al 49%. No nos hemos llegado ni siquiera al 100%. Y los materiales con los cuales están construidos los paneles, si bien se han venido sofisticando, tienen todavía mucho margen de oportunidad. Entonces necesitamos una canasta de proveeduría de la energía, pero además necesitamos los medios adecuados para su transformación, su acopio y su distribución. Si alguien quisiera empezar a tomar en cuenta esto, pues en energía se necesita para cualquiera de las otras industrias. Y la alimentación es la base para cualquier actividad productiva. Y la forma en la que trabajemos con la tecnología y apliquemos los procesamientos ágiles de datos impactan a todos. En realidad, todas están interconectadas. De una u otra forma, unas más que otras, pero todas acaban interconectadas. ¿Cómo mejor aprovechamos a crear modelos de eficiencia entre ellas? ¿O cómo podemos pensar e imaginar posibilidades desde una o varias industrias que se vean impactadas por ellas? Por eso pensamos que el siguiente reto es pasar de lo que podemos a lo que debemos hacer, porque las posibilidades en las cuales imaginamos el horizonte de negocio están muy encapsuladas en un proceso, en un modelo, en un mercado, en un nicho, pero no nos retamos a decir esto cómo lo reinterpretamos desde otra industria al aplicar otra tecnología o cómo lo podemos visualizar que se va a comportar en un horizonte de tiempo diferente y con una serie de restricciones y presiones de sentido de urgencia muy diferentes a las que tenemos hoy. ¿Qué pasaría si mañana yo salgo del mercado? ¿Qué es lo que me puede cancelar? Y eso me obliga a interpretarlo desde otra posición. Por eso podríamos jugar con modelos donde los escenarios me dicen una dirección específica. Esa dirección es una fuente de inspiración para decir, para que yo me vea activo de esta forma, produciendo estas cosas, impactando en esta industria, entonces tengo que reinterpretarme de estas otras formas y ese es el camino que yo debería de construir, paralelo a la actividad que estoy ejecutando normalmente. Necesitamos empresas que trabajen a dos velocidades, una muy anclada en el presente porque es evidente que necesita mantener su core business, pero otra visionando cuáles son los procesos de transformación que lo obligan a tirar a una velocidad mucho más agresiva. Y en ese caso empieza a caer el tema de la circularidad. Pensamos que el mayor valor de transformación que pueda tener las personas adentro de las organizaciones o las personas que crean organizaciones es entenderse como generadores de conocimiento y transportadores de que este conocimiento se conecte de formas que antes no se hubieran imaginado. No solamente es lo que se trabaja desde un área, sino es cómo se reinterpretan las funciones de un área o las funciones de una organización o los procesos de una organización para servir y operar como si estuvieran en otra industria. Entonces, mucho de lo que buscamos es decirle a una empresa que está en banca y finanzas, si tú fueras un proveedor de servicios y tuvieras un producto comestible, pues tus plazos son diferentes, tus escalas son diferentes. Y si tú eres una empresa de bebidas o de alimentos y quisieras reinterpretarte como una plataforma digital de música, pues tu modelo de innovación es completamente diferente. Es que yo no vendo música, yo vendo embutidos. Pues no importa, pero tú lo que quieres es llegar a una serie de consumidores. Piensa, si tú tuvieras esas capacidades de trabajar en plataforma, ¿para qué más sirve lo que tienes? Y eso que tienes, ese conocimiento que has creado, ¿cómo lo estás realmente aprovechando dentro de los ciclos de valor que estás? ¿Cómo trasladas una materia prima a un proceso, ese proceso un supply, ese supply a una manera de comunicar, eso cómo genera una experiencia? Y eso después, ¿para qué más sirve? No solamente cómo utilizas internamente, es cómo creas muchas otras oportunidades internas. Antes de pensar en innovación abierta, la mejor apertura que se puede tener es abrir el modelo de negocio, entender el modelo de negocio como muchas oportunidades segmentadas de reinterpretación
y cómo se conecta mejor el conocimiento de las personas. Muchas de las veces que estamos trabajando con consultoría le decimos a las empresas, si mañana quitas al 50% del headcount, del personal que tienes, y quitas el 50% de la estructura, ¿qué pasa? ¿Se cae el negocio? Y cuando empiezas a hacer un poco de análisis te das cuenta que no se cae el negocio, no se cae la operación, porque te das cuenta que o lo tercerizas, o lo concentras, o te focalizas en algo muy particular. Y entonces dices, ¿para qué quieres ese 50% de exceso que tienes de energía? ¿Para qué más te va a servir entonces si ya te das cuenta que en un proceso de imaginación puedes sobrevivir? Quiere decir que tienes una capacidad ociosa que necesitas utilizar de múltiples formas o que tienes que ponerla en servir con un propósito muy diferente al cual está diseñado el día de hoy. Y estos procesos de conexión que buscamos dinamizar, lo único que nos dan cuenta es que necesitamos pensar de formas diferentes la organización condicionada por el entorno, a las personas cómo utilizan mejor su tiempo y su conocimiento para polinizar con sus ideas otros entornos, y eso que se suma como un ecosistema hacia qué nueva versión de organización pueda servir. Necesitamos utilizar mejor nuestra capacidad de hacer redes y socializar esas redes para trasladar diferentes valores con los cuales se crea. Pensamos que la forma más simple de hacer esto es trabajar con la tolerancia al riesgo que tengamos, porque no se puede hacer innovación sin experimentación y no se puede hacer experimentación sin correr riesgo, y el riesgo necesita un plazo de tolerancia. Y lo último que se da en las empresas es aceptar el riesgo y modificar los plazos, porque todo urge, todo es para ayer y todo necesita ser seguro y cierto. Ninguna de las tres variables funciona cuando se está haciendo innovación. Innovación es fallo tras fallo tras fallo porque es un proceso de aprendizaje. Por eso pensamos que la mejor forma es trabajar en plataformas, no solamente con lo que puede trabajar, lo que puede permitirme hacer mi actividad económica, mis clientes, los clientes de mis clientes, mis proveedores, los proveedores de mis proveedores, el gremio al cual pertenezco, dónde están los expertos en mi industria, cuáles son los competidores de mi industria, sino pensarlo en cuáles son las otras industrias que pueden trabajar tangencialmente con la mía. ¿Cuáles son esos otros proveedores que le dan servicio a otras industrias que me pueden enseñar o que me pueden trasladar recomendando lo que yo tengo aquí adentro? ¿Cómo puedo pasar de trabajar en integraciones que son los modelos tradicionales a desarrollar plataformas? Y eso quiere decir, el propósito de resolver algo está en el centro y todos convergemos con una parte para elaborar una fórmula que son eslabones. Y esos eslabones están formando redes mucho más amplias de lo que normal y tradicionalmente hubiéramos concebido. Por eso le llamamos integración concéntrica. Pensamos que trabajar en estos modelos obliga a ser mucho más pacientes en construir el término de los plazos, pero ser impacientes en el logro. La meta es lo más importante. La forma en la que lleguemos a esa meta va a ser sucia, va a ser confusa, va a ser caótica, pero entendemos que debe de ser conducida así con un modelo de restricciones. Sabemos también que lo más importante es tener grandes hitos y esos grandes hitos se construyen de microacciones. Por eso el factor más importante es la persona que sabe cómo mejor emplear lo que sabe y es una esponja para absorber conocimiento y transformarlo en nuevas dudas que las lleve a transferir a otros y que juntos empiecen a cuestionar el modelo original para retar lo que debería de ser en posibilidad del modelo naciente. Y lo último es ser suficientemente humildes para siempre tener en evidencia dónde están los puntos ciegos, qué es lo que sé que no sé y dónde está eso que no sé que controlo. Todo lo que yo soy eficiente, en realidad soy totalmente vulnerable porque lo que construí es una máquina tan contraída que si yo atoro una pieza, todo el sistema se colapsa y debería de estar provocando que el sistema se colapse continuamente, porque es desde ahí donde voy a aprender. El siguiente reto, por lo tanto, es experimentar. Y por eso pensamos que la innovación es una suma de nos. Para experimentar, primero tenemos que entender todas las cosas que no es la innovación, ¿no? No está en un área, no es una persona, no es un grupo, no es tener ideas creativas, no es simplemente algo que solamente esté privilegiado para aquellos que tienen las grandes cantidades para acelerar R&D. La innovación es algo muy sencillo si se experimenta. Y se experimenta pensando en hacerlo rentable.
Es una idea que fue muy bien concebida porque tuvo mucha profundidad en su análisis y su pensamiento, y que es torpemente ejecutada porque lo que busca es hacer diferentes iteraciones hasta encontrar la fórmula que le dé estabilidad. La innovación es la suma de los errores desde diferentes ángulos, por lo tanto necesita ser la consecuencia de diferentes problemas interpretados desde diferentes visiones de diferentes industrias. La innovación es la aplicación tecnológica de algo que no estaba sirviendo en lo que yo estaba pensando, pero que agrega valores desde otras miradas. Por eso el tema es el riesgo. Y lo que menos aceptan las empresas es la tolerancia al riesgo. Entonces, si alguien quiere empezar a tocar estos procesos, necesita entenderse que el riesgo al cual se van a ver evidentes es la reinterpretación de ese modelo de negocio específicamente como algo orgánico. Ese riesgo en realidad es un sistema cerrado, porque por más riesgo que se corra, en realidad no solamente es un proceso de aprendizaje en el cual se reinsertaron herramientas y capacidades y recursos y conocimiento, es una serie de interacciones que permiten darle una organización diferente al modelo con el cual la organización, la empresa ha venido evolucionando. Y por eso pensamos que la siguiente frontera es entender que si queremos hacer modelos circulares, tenemos que pensar en que los negocios son entes biológicos que tienen una vida, por lo tanto también tienen una mortandad, por lo tanto también se puede extender esa mortandad si yo conecto mis recursos a los recursos de alguien más y entonces de alguna forma transferir la energía de bajo uso a alto uso a otra parte. Para que podamos extender la capacidad de los modelos, necesitamos vincularlos y conectarlos como si fueran entes biológicos. Y eso nos cuesta mucho trabajo porque estamos pensando siempre en el silo, y estamos pensando en el secreto industrial, y estamos pensando en nuestra cadena de valor. Pues ya no hay una cadena de valor. Cualquiera puede poner una cadena de valor hoy. De una forma deslocalizada, cualquier emprendedor desde una computadora empieza a armar un proyecto de negocio, genera una comunidad, deslocaliza la producción en China, lo manda a importar, lo pone directamente en la tienda de Amazon, nunca tocó nada, ningún punto de distribución, se fue directo. Y así se hacen N cantidad de modelos y de procesos. No están con esta filosofía, pero te dan cuenta de que esta filosofía tiene cabida. ¿Por qué? Porque lo que están mejor utilizando son los recursos de terceros. Y en este caso lo que pensamos es cuál es ese modelo o cuál es esa combinación de recursos que mejor me permite aprovechar que cada punto de conexión en un área, en un proceso, no sea una fuga de energía, sino al contrario, sea un proceso que agregue valor, que tenga una métrica específica de rentabilidad, que permita construir no solamente internamente, sino externamente. ¿A quién más sirve? Siempre el primer cuestionamiento es, ¿esto que está sucediendo, a quién más sirve? No solamente interno, sino externo. Pensamos que para que esto suceda y poniendo el propósito en el centro, el modelo que mejor sirve este propósito es algo que tiene que ver con esta capacidad que estamos mostrando, en la cual, porque está sucediendo algo allá afuera, lo primero que me cuestiono es si toda esta burocracia que yo me he construido o bajo la cual yo opero es la que realmente me va a permitir liberar la mejor cantidad de recursos y conectarlos de la forma más rápida. Si el proceso es el adecuado o debo de cambiarlo para trabajar en reacción al contexto. Con esto entonces tengo que tomar una nueva lectura de cuáles son esos indicadores de desempeño con los cuales yo me debería de evaluar. Si los indicadores de desempeño cambian, entonces la suma de capacidades, la tecnología, la forma en la cual esa tecnología se implementa, la estructura con la cual yo debo de trabajar esto y los plazos en los cuales tengo que hacer que dé resultado, también se modifican. Y si yo tengo estos dos modelos, si yo tengo el proceso alineado, la construcción de las métricas y la definición de las capacidades, estoy en mejor posición de desarrollar nuevos productos y servicios. Pero no es al revés. No es crear mejores productos y servicios con la vieja métrica o con la vieja estructura o bajo el viejo proceso, porque eso tampoco me va a liberar de recursos, me va a permitir conectar nuevas cosas y no me va a permitir innovar. Las grandes empresas por eso ambicionan a trabajar con la agilidad de las startups y las startups ambicionan trabajar con los recursos de las grandes empresas. Necesitas algo que tenga la comunión de los dos. Y es desde ahí que decimos que antes que innovar necesitamos alinear. Y ese alineamiento parte de entender dónde está el conocimiento que permite reinterpretar los procesos y trabajar con una estructura muy diferente.
porque de ahí se pueden tener las alianzas donde el propósito no está en el centro y con eso reinterpreto la mejor forma de generar la monetización, tal vez aliado de terceros. Necesitamos de alguna forma entender y resolver el modelo de negocio desde otra posición. Mucho de lo que buscamos hacer con el tema de innovación tiene que garantizar que este nuevo entendimiento me dé la liberación de la energía para trabajar en 2 velocidades, pero con una condicionante. Y por eso decimos que la estructura con la cual ponemos la atención y los recursos tiene 3 segmentos. Este modelo originalmente pensaba que en el horizonte 3 estaba la disrupción, el gran cambio, donde tú aventabas la piedra y decías, si yo hiciera la cosa más loca o tuviera todos los recursos del mundo, ¿qué es lo que lograría? Y entonces si yo me apalanco del conocimiento de otros, ¿cómo lo voy a reinterpretar? Y ahí están las cosas que todo mundo dice que es la disrupción. Pero la apuesta que decimos es diferente. La apuesta con la cual proponemos a los innovadores desarrollar su tecnología es decir, tú tienes que garantizar un core, una base fundamental que es sumamente eficiente porque es la versión más simple de la solución del problema del cliente. El job to be done a su mínima expresión y su máxima capacidad. Y eso tiene el 60% de tus recursos. Resolverle el problema realmente al cliente, pero desde su causa raíz. Luego necesitas una cantidad de recursos de entender esto cómo lo puedes hacer todavía mucho más eficiente o cómo lo puedes transformar con los valores tecnológicos propios o de terceros para que se vuelva una plataforma. Quiere decir, tú tienes un modelo en el cual caben otros y transforman el problema del cliente en múltiples oportunidades de negocio. Y ahí le dedicas el 30%. Entre esos dos, tienes suficiente para crear un modelo de transformación que te dé para mucho plazo. Pero lo que te va a garantizar que no te mueras es tener la pistola en la cabeza de decir, mañana, ¿qué me puede sacar del mercado? No solamente va a sacar el que no interprete correctamente las tendencias o que no interprete correctamente el modelo con el cual el cliente resuelve por mi producto su necesidad o lo comunica. El cambio puede venir de otra industria, de otro sector, de una ciencia que yo no he estado atento y no he estado siguiendo. Y ese cambio me va a sacar del mercado, a mí y toda la plataforma que he construido. Necesito tener un radar de experiencias muy amplio. Y ese horizonte 3, es decir, ¿qué es lo que me puede volver vulnerable? Y cómo lo puedo utilizar como palanca de cambio para incorporarlo al modelo de plataforma y por lo tanto hacer más eficiente mi core. Ese 10% es la atención en el riesgo futuro y desde ahí como reinterpreto la capacidad presente. Por eso decimos que para resolver necesito entender cuál es mi modelo de obsolescencia. Mañana, ¿qué me puede terminar? Y eso que me puede terminar, ¿cómo es mi palanca de cambio? Ese modelo de obsolescencia me obligaría a reinterpretar lo que hoy tengo como oportunidad, volverlo un laboratorio de experiencias, volverlo un modelo bajo el cual yo puedo jugar con plazos, jugar con los límites y retar un poco, tal vez así, no desde lo que yo puedo hacer y lo que yo gobierno, sino dando libertad a un tercero, y aquí viene un modelo de innovación abierta, para que experimente, para que lo pruebe, para que lo falle, pero con recursos y aprendizajes que vienen desde mi core business. Si yo me permito trabajar desde lo que yo sé y lo que yo no sé, y dejo que esto se vincule y reinterprete desde lo que podría ser si yo lo veo desde otra industria o lo entiendo desde otra tecnología y para qué más me puede servir, tengo una capacidad diferente para jugar con el plazo al cual me puedo permitir trabajar. Por eso decimos que lo más importante es jugar con que la incertidumbre es mi mejor amiga. Y antes de pensar en crear y pensar fuera de la caja, decimos hay que crear múltiples cajas. Hay que crear las cajas, porque eso quiere decir que yo tengo los límites y yo trabajo con esas restricciones. Y yo puedo crear que esas cajas trabajen en diferentes fases del tiempo. Pero sobre todo, tengo un objetivo muy claro que es que el propósito yo lo sigo cumpliendo desde un modelo de eficiencia que me permite interpretarlo con múltiples opciones. Y eso me forza mucho a trabajar con cuál es el modelo de operación, cuál es el modelo de gestión y cuál es el modelo de ejecución. Quiere decir, ¿los procesos que yo tengo son suficientes o deberían de ser menos? ¿La estructura que yo tengo es suficiente o debería de estar deslocalizada?
y la forma en la cual yo interpreto que eso se conecta con clientes y consumidores es suficiente o debería de estar más cargada desde la experiencia del consumidor. Por cada no que se da en la innovación, solamente hay un camino para el sí y es validación. Y esa validación solamente se va a dar si podemos permitirnos hacer múltiples experimentos. Por eso, para entender y cómo crear modelos mucho más circulares, pensamos que se necesita la suma de una cultura que se da desde la persona y desde el grupo de personas organizadas entre sí para un propósito específico, la suma de recursos y capacidades y el modelo con el cual están trabajando. Pero si no tienes las tres cosas en un buen balance y está más cargado uno que el otro, pues difícilmente vas a lograr hacerlo en el plazo que estás ambicionando. Necesitas continuamente estar calibrando que todo funcione con una zona de influencia muy específica y que las personas entiendan correctamente que deben de utilizar su conocimiento y deben de forzar su conocimiento, deben estar aprendiendo continuamente, porque si no aprenden y no polinizan con lo que aprenden, no sirven. Y hoy en día que cualquiera puede ser contratado de forma deslocalizada, no importando si tienes o no tienes el idioma, porque ahora el software te permite resolverlo, pues puedes conseguir el mejor talento del mundo donde quiera que se encuentre. Ya no es un tema de tenerlo pegado a ti. Entonces creeríamos que estamos en mucha mejor posición para experimentar este tipo de modelos. Para que la empresa realmente se reencuentre como ágil, necesitaría pensar en cómo utilizar la colectividad de los recursos con los cuales cuenta y pasarlos por un tamiz en el cual están continuamente siendo retados para conectarse, para reutilizarse, para conectarse con los recursos de estos otros, y entonces sí, lo que tienes es un modelo de alta eficiencia, pero alto valor porque está deslocalizado y está conectado. Por eso el propósito sigue siendo la meta más ambiciosa. Y si el propósito que tenemos es generar modelos de negocio circular, generar economía circular y generar rentabilidad circular, obliga a tener un modelo de gestión, un modelo de ejecución y sobre todo una tesis de innovación con una alta tolerancia al riesgo de la experimentación con la cual no contamos. ¿Cómo la podemos hacer que sirva de forma diferente? La única manera es integrando ecosistemas que se vuelven plataformas, quitando procesos, quitando estructura, reinterpretando la capacidad de servicio, pero de una forma tal que emula la naturaleza. Buscamos que si la siguiente frontera es crear el nuevo producto tecnológico que tenga la capacidad de absorber la huella de carbono, solamente una empresa que piensa así, con una serie de personas adentro que piensan así, lo van a poder lograr. Y no necesitas ser científico, necesitas ser un experto en el problema. Y el problema es sistémico, quiere decir que no solamente pasa en lo que tú estás controlando, en la industria en la cual tú representas, pasa en múltiples industrias. Y eso te obliga a tener una antena muy grande para decir quién más ya lo experimentó y dónde lo están experimentando. Si lo están experimentando, ¿cómo puedo decodificarlo y cómo lo puedo atraer hacia mí? Por eso el reto es saber qué estamos construyendo y si estamos construyendo realmente la mejor versión que estamos buscando, ¿no? Hay que quitarnos lastres y trabajar con una serie de horizontes muy diferentes a lo que estamos buscando de plazo corto. Necesitamos, sí, software, pero necesitamos software que sea aplicado para crear cosas que son hardware. Necesitamos que las viejas fórmulas y las viejas ideas se reinterpreten y se recondicionen y se reformulen y se reconecten, porque de otra forma no vamos a avanzar rápido. Si hay algo que nos sobra en el continente, en los países que estamos representados en la conversación del día de hoy, son recursos naturales, pero tienen un muy bajo valor de innovación y tienen un muy bajo valor de transformación. Y sin embargo, somos poblacionalmente la segunda región del mundo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto tenga mejor distribución de riqueza, mejor aprovechamiento, mayor productividad? Necesitamos fórmulas diferentes a las cuales las empresas y los que están adentro de las empresas las estamos trabajando. Hasta ahí lo que quería compartirles y abierto a tener pláticas interesantes con ustedes a partir de las dudas que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. No sé si hay alguna pregunta, si queremos abrir el micrófono. ¿Hay Patricia? Sí, ¿qué tal? Encantada. Muy bueno.
mi pregunta, la que me hice durante toda la charla, fue, digo, no sé cómo formularla porque voy a tocar algo que es bastante obvio. ¿Qué pasaría si, no es coerción la palabra, si forzáramos de alguna forma o articuláramos políticas con el Estado, que es el principal, para mí, a mi entender, actor que podría modificar? El Estado, me refiero a todos los Estados, que podría forzar de alguna manera que esta materia sea obligatoria, como por ejemplo, cuando se trata de financiación al terrorismo, todas las políticas que son forzosas, me sale en inglés, y que de repente para cotizar, para ofrecer las acciones al régimen de oferta pública, por ejemplo en la SEC, es necesario cumplir, y es obligatorio, es obligatorio, pusiéramos un ítem más, que se cumplieran en todos los procesos con estos parámetros, o se tendiera a colaborar con, se me hizo larga la pregunta, ¿es posible? ¿Se entendió o lo reformulo? ¿Es posible incluir esta agenda dentro de las policies que se obliga a todas las empresas cotizantes, que son la mayoría de Brasil, para hablar del continente, en New York Stock Exchange, por ejemplo, o en Europa, que tienen un montón de políticas? La verdad es que es una pregunta que me ha... Pues ejemplos tienes, porque Europa tiene un horizonte 2020, creo, donde se estuvo fondeando proyectos de innovación y se siguen fondeando proyectos de innovación. Los chinos tienen su proyecto quinquenal. Estados Unidos apenas que le aprobaban a Biden el tema de la inversión en infraestructura y la inversión en cambio climático. O sea, agendas de transformación soportadas por recursos económicos, ahí están. El tema es cuáles son esas propuestas que la iniciativa privada presenta que son viables de atraer esa inversión. Si en Latinoamérica se dan o no se dan a veces de forma muy incipiente, pero sí se llegan a dar. El tema es que las propuestas que se dan desde la iniciativa privada no son tan importantes en términos de transformación. Apenas si arañan el tema de sí se presenta una mejora, pero no están retando el status quo. No están creando el gran valor con el cual dices, con esto nos vamos a poner en igualdad de circunstancias con muy poco, muy poco. Y a lo mejor el otro tema es cuestionar si realmente necesita haber un proyecto en el cual el gobierno aporte tanta parte, o podría ser un grupo, una canasta de recursos que desde la iniciativa privada diga, el sector industrial aporta esta parte, el sector académico provee del R&D, y bueno, esta es una conversación donde una tercera parte mucho menos relevante la va a poner económicamente el gobierno, porque lo que quieres es que el gobierno ponga la política pública que permita agilizar la inversión privada. Entonces lo que necesitas es un proceso de taxación. Correcto. Lo que Ejemplo iba a de decir esto, hay en el mundo, sí. cambiar un impuesto, reducirlo, mientras tanto, como por ejemplo en nuestra ley de impuesto a las ganancias, las empresas pueden descargar versus cuando colaboran en responsabilidad social empresaria. Eso es una política, pero ¿qué tanto nosotros podemos hacer para presionar ese tipo de acciones desde lo privado? Muchísimo puedes hacer, porque simplemente hay que organizar a las personas para que empiecen a empujar esa idea. Y los primeros que podrían ser interesados son los que van a verse mayormente afectados. El continente sigue siendo mayoritariamente de jóvenes y son las voces menos proponentes. Ese es el riesgo. No sé si hay alguna otra pregunta. Ahí, María Florencia. Perfecto.
Qué ordenada, muy bien, María Florencia. ¿Qué tal? Encantada de conocerte y bueno, la verdad que me pareció muy interesante la concepción de la biología, desde la biología que hizo Víctor, porque se asemeja mucho a la biomimética, ¿no? Que es un concepto muy de estabilidad que está muy de moda. ¿Esto que vos pensás está vinculado a la biomimética o no? Sí, 100%, sobre todo por el tema de cómo puedes hacer que las personas puedan trabajar como polinizadores. Una, dos, cómo puedes mejor utilizar las capacidades de los recursos que tienen las empresas, donde no solamente son sistemas cerrados, la empresa en sí mismo, sino es la empresa conectada con otras empresas que tal vez no están en la misma industria. Y eso, el ejemplo más sencillo de entender siempre acaba siendo Apple. Apple tiene el dispositivo que puede ser el reloj inteligente y tiene la plataforma donde el reloj puede conectarse con desarrolladores de aplicaciones y entonces tienes múltiples usos. Pero la data que se genera entre los desarrolladores de aplicaciones y el reloj sirve para toma de políticas públicas, sirve para proveeduría de servicios médicos. Y el beneficiario es el que compra el reloj más la aplicación, o no compra la aplicación, solamente compra el reloj y empieza a ser más consciente, pero la data que se genera en sí mismo sirve al sistema. Lo más importante no fue el dispositivo, no son las aplicaciones, son todos los recursos en medio. Entonces, sí hay ejemplos que te dan cuenta de que esto es factible, es posible, de que los recursos de las empresas ya no son solamente el dispositivo o las aplicaciones, son quienes las están desarrollando, que se sientan a discutir para qué más sirven estas cosas conectadas. Ahora, reinterpretando eso desde adentro de una empresa, es para qué más sirve lo que tenemos. Eso que nos hace rentables, ¿para qué más puede servir? Y eso que nos llevó a hacerlo rentable, ¿de qué otra forma se puede interpretar para generar qué otros modelos de negocio? Esa es la tesis. Ahí está Cintia. Cintia, no te estamos escuchando. Veo que prendiste el micrófono. A ver. No. ¿No? Ahí va, ahí va. Perfecto. Gracias, Clara. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, muy buena. Una pregunta, ¿no? Más que nada para entender volumen y realmente la realidad de poder emprender o de realizar innovación con impacto. Sobre todo en América Latina, que es muy difícil porque son poco las posibilidades que un emprendedor, por ejemplo, pequeño puede llegar a encontrar financiación, y también en todo este periodo que vos contabas de el tiempo y el valor que se le puede llegar a dar. ¿Cuándo, hasta qué más o menos en promedio, si conocés y nos podés decir, es la vida de ese tipo de empresas o de ese tipo de propuestas de innovación con impacto? Porque en Estados Unidos y Europa son mercados muchísimo más desarrollados y por ahí tienen la posibilidad incluso de empresas existentes en poder sentarse y decir, bueno, ¿cómo construimos una nueva variante de nuestra organización con impacto? Ahora, en América Latina, con todas las deficiencias y las problemáticas que tenemos, es difícil por ahí en una empresa existente ponerse a tratar de generar algo que sea mucho más circular, y ni que hablar de pequeños emprendedores. Entonces, un poco para tener esa sensibilidad desde el punto de vista de Latinoamérica de cuán viable es todo esto, ¿no? Me atrevo a decir que la viabilidad está determinada por la aceptación del riesgo. En Estados Unidos son por eso, la metáfora que tienes es que son, todos son vaqueros, ¿no? Les encanta aventarse de precipicios, y nosotros al contrario rezamos porque no se nos caiga el cielo. Estamos en dos modelos muy opuestos de cultura. En Estados Unidos tú puedes llegar con 3 slides de un PowerPoint y te pueden empezar a interesar, a generar interés por invertirte. Aquí, si no llegas con un producto, con un mercado, con un volumen de venta, es muy difícil que te escuchen. Entonces, ¿cuál es el punto intermedio? Creo que son las personas. Creo que lo que no hemos sabido, y hay elementos de ejemplo como para esto,
es saber utilizar a las personas en colectividad, en grupos, para que ellas sean proponentes de fondeo. Creo que no hemos llegado a tocar sensiblemente el por qué, si tú tienes micromecenazgo o microinversión, puede ser el equivalente a lo que necesites como capital inicial, lo cual te obliga a tener un fundamental muy sólido porque tienes que responder a esa microinversión. Entonces, no es el dinero de amigos y familiares, son inversores que tienen título de propiedad y rentabilidad esperando, rentabilidad a la cual debes y te obligas. En muchos modelos aquí en México, por lo menos, eso se intentó y fue muchas estafas las que se generaron, por eso se perdió el apetito, porque no generamos confianza en esos modelos. Creo que hay una segunda oportunidad de empezar a probarlos. Creo que podría haber oportunidades alrededor de eso. Y la segunda tesis a probar sería, ¿por qué no jugar con recursos compartidos? ¿Por qué tiene que ser todo de base cero, todo cobijado desde una capacidad construida con mucho esfuerzo? Si puedes empezar a hacer conexiones. Yo lo único que necesito es aportar una parte, no, porque lo que quiero es probar un modelo. No necesito construir mi fortaleza en este momento, necesito crear una primera etapa de cambio y conectarla con las etapas de cambios de otros 2 o 3 jugadores y juntos podemos llegar más rápido a atacar una oportunidad. El mercado de todos modos te sobra mercado. Lo que necesitas es empezar a construir el músculo que dé viabilidad a que después insertes otras etapas de financiamiento. Sí, somos modelos que tenemos aversión al riesgo, sí somos culturalmente muy difíciles de poder trabajar de forma colaborativa, nada más que biológicamente estamos programados para ello, ¿no? Eres la suma de células, ¿no? Trabajan en un sistema súper eficiente, no se escapa nada, todo se rehúsa, bueno, pues entonces yo digo que sí podemos y sí sabemos, lo que pasa es que no queremos. Ahora necesitamos encontrar la fórmula de sí quererlo, esa es la que está cuesta arriba, pero tampoco es hacer un cohete. Por ahí lo veo. Perdón, ¿puedo acotar algo, Víctor, a la respuesta? Que en mi mirada en Latinoamérica, justamente también por las características de nuestra región, por lo que comentaba Víctor en la charla, de bueno, el tamaño del mercado gigante, y también, bueno, por lo que comentaban de la situación en la región, de buena parte de la población desatendida, hay justamente muy buenas oportunidades también para la inversión de impacto, que de hecho en los últimos años creció muchísimo en algunos sectores, como por ejemplo el financiero, que es quizás el más grande y el más evidente, ¿no? O sea, mucha inversión que fue hacia lo que es fintech, inclusión financiera y provisión de servicios hacia la población que está excluida, desde, no sé, empresas que intentan bancarizar a la población hasta sistemas de microcréditos para empresas, para individuos, empresas cripto que intentan hacer lo mismo usando tecnologías blockchain. Ese es como el gran sector donde en los últimos años fluyó un montón de inversión. Y después, y continuando con eso, también hay un montón de cuestiones en las áreas de, bueno, nutrición, salud, educación, donde hay oportunidades muy grandes en la región, y justamente los fondos del primer mundo muchas veces buscan emprendimientos locales y startups locales porque no conocen cómo la naturaleza de la región y cómo penetrar justamente en estos mercados. Entonces también hay buenas oportunidades dentro de esos sectores. Bueno, y por último, en lo que es inversión de impacto climático, que es lo que, bueno, en mi caso, mi área, es un sector donde sí hay totalmente, o sea, la inversión es mínima comparada con el primer mundo, donde justamente también ahí yo creo que va a crecer mucho en los próximos años, justamente por el potencial que hay en la región en proveer innovación en agricultura, en justamente el impacto que tiene el sector agrícola y alimentación en lo que es en mitigación climática, y por otro lado en el potencial de la región en la provisión de servicios ecosistémicos, ¿no? Que tiene, o sea, hasta hoy en día no se valora la naturaleza y no hay mecanismos de monetización de la naturaleza. Entonces si uno hace un proyecto de conservación donde trata de hacer las cuestiones bien ambientalmente hablando, hay pocos mecanismos bueno, de ganar plata con eso. Pero eso está empezando a cambiar, está empezando por el mercado de bonos de carbono, y también se están empezando a ver mercados de huella hídrica, de servicios de biodiversidad. Entonces ahí creo que también hay una oportunidad en Latinoamérica que va a crecer mucho durante los próximos años. Eso quería acotar. Gracias.
Rubén, ¿puedo hacerte una consulta respecto a esto último que decías? Desde el punto de vista del fondo en el que ustedes ahora estás administrando con tu mujer, en todo lo que serían las inversiones en cuestiones de impacto, más allá de fintech, ¿no? Porque cuando hablamos de finanzas de por sí, la mayor parte tiene rendimientos. Es raro que todo lo financiero no tenga. Entonces es más fácil para los fondos invertir, salvo que sea algo demencial o medio locura, es más fácil. Ahora, en el resto de los rubros, ¿cuán importante, o mejor dicho, cuál es el volumen realmente de inversión y en qué estadios? Porque si estamos hablando de impacto por ahí de pequeños emprendedores, realmente las inversiones son en tipo inversor en estadio de semilla, o ya es como cualquier otro tipo de fondo que ya quiere que vos tengas el MVP funcionando o que sea una empresa que ya esté en marcha, porque son completamente distintos. Y la verdad, yo hace 1 año y medio que estoy incursionando en todo lo que es medio ambiente, yo vengo al mundo corporativo, tecnológico y demás, y es difícil encontrar incluso VCs que tengan en su tesis la posibilidad de acompañar a empresas que tengan impacto ambiental y demás, pero en estadios bien chiquitos. Entonces, es como una pregunta, así en general, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Gracias. No tengo los números a mano, ¿no? de Latinoamérica y cuál es la inversión de impacto que va hacia otros sectores que no son fintech y discriminada por sector. En lo que es fondos de impacto crecieron bastante los últimos años. Como te digo, creo que el 50-60% de la inversión en general iba a fintech y la mayoría del resto a quizás edtech o healthtech como sectores más grandes. En lo que es inversión de impacto climático exclusivamente orientada a clima y medio ambiente es poca, pero está empezando a haber fondos, bueno, como el nuestro. Te diría ahora, o sea, los fondos de tesis climática específica se cuentan con los dedos de la mano. Los fondos de impacto climático, de impacto en general, son muchos más. Pero eso no quita que hay muchos, o sea, si estamos hablando, o sea, a ver, lo primero es lo que decía Víctor, los fondos van a buscar, en principio, empresas que sean rentables, ¿no? Entonces, hay que ver qué tipo de empresa es, que es una empresa que sea, o sea, cuál es la tesis ambiental y de rentabilidad, y si eso es atractivo a fondos. Y dentro de, bueno, evaluando eso, hay que ver qué tipos de fondos aplican para ese emprendimiento. Sí, quizás hay más inversión VC que inversión que apunte a emprendimientos de impacto con otras características de lo que llaman, no sé, gacelas, cebras, o que no tengan una tesis de crecimiento exponencial más limitada, ¿no? Como que el mindset del VC tradicional es buscar emprendimientos que puedan multiplicar en un par de órdenes de magnitud, justamente porque en la tesis de los fondos apuntan a que la mayor probabilidad está en que el emprendimiento fracase y no devuelva, no pueda devolver los fondos. Entonces tiene que apostar a emprendimientos que potencialmente pueden multiplicar por mucho para poder repagar eso. En eso, habiendo dicho eso, están empezando a surgir en etapas iniciales fondos como el nuestro, que tienen otras tesis y apuntan a justamente una inversión más paciente y con otro potencial de rentabilidad, que apuntan a generar empresas rentables y saludables con un potencial de multiplicador no tan grande, pero apostando a que la tasa de subsistencia es mayor. Así que eso, no sé si te respondí. Si querés después podemos ver, no sé, fondos particulares o de qué se trata el emprendimiento, pero ese es un poco el panorama. Muchas gracias. María Florencia, no sé si tenías otra pregunta. Perdón, no te estamos escuchando muy bien. ¿Ahí me escuchan? Ahí mejor, sí. Ah, perfecto. A ver si él está de acuerdo conmigo, que con todo lo que estamos viendo, creo que donde surge el trabajo va a ser digamos, un grupo interconectado de personas con un diseño ontológico tal que permita a la humanidad sacar mayor potencial. ¿Qué pensás de eso, Perdón, te escucho bastante recortado, porque escucho muy cortado. ruido de fondo.
A ver, ¿quieres que te lo repita, Víctor? ¿Me escuchan? Ok. Que con todo lo que venimos escuchando, me parece, yo tengo una tesis, por eso te lo pregunto a él, que es un experto, que el futuro del trabajo va a ser un grupo interconectado de personas con un diseño ontológico que permita a la humanidad sacar su mayor potencial. ¿Qué pensás de eso para todos los nuevos modelos que han ido presentando? Creo que una probadita del futuro ya lo vivimos con la pandemia, porque no se paró la productividad, incluso se incrementó, la gente estuvo muy feliz trabajando de forma tal que tuvo más tiempo para pasar con su familia. También hubo mucha presión, también hubo mucha oportunidad de inclusión laboral, porque bueno, pues ahora podrías tener a mujeres que no necesitaban transportarse en muchas horas. También hubo muchas limitantes porque quién cuidaba y asistía en el hogar. O sea, tuviste por ahí una probadita de dónde hay oportunidades tanto de resolver problemas como de hacer eficientes métodos en los cuales las personas puedan aportar y crear y solucionar. Lo que sí también me parece es que el futuro del trabajo parte de tener una visión muy sistémica de cómo las funciones y las responsabilidades se van a nutrir. Ya no es un tema de tecnología, es un tema de reinterpretación del conocimiento. Las habilidades que nos trajeron al momento de hoy y el conocimiento no es el que nos va a mantener vigente. Y aprender cosas nuevas es absolutamente complejo a partir de los 30 más. Porque ya estás muy clavado en un silo, estás muy perfilado en un modelo en el cual tú te volviste un experto o te focalizaste en algo. Por eso la energía de una nueva generación es una amenaza o es una oportunidad si trabajan en tándem. Entonces creería que ahí hay una serie de oportunidades. Trabajo remoto y trabajo deslocalizado, virtualización, apalancamiento tecnológico, pero sobre todo la capacidad de volver el conocimiento a un ente plástico. Necesito integrarlo con otro, conectarlo con otro, aliarlo con otro para reinterpretarme a mí. Por ahí vería que está una ecuación interesante a explorar. Muchísimas gracias, felicitante. Gracias. Adrián, cedemos la palabra. Gracias, Clara. Víctor, buenas tardes. Un gusto escuchar tu plática y un poquito regionalizando, ¿no? Hablamos de México como tal. ¿Qué tan difícil te ha sido el acercamiento con cámaras industriales, ¿no? Principalmente, tomando en cuenta que la mentalidad cambia en México, es totalmente dispersa, ¿no? Entendemos, al menos aquí en Puebla, de que innovar es precisamente algo. Una lámina que me encantó es la que pusiste, que no es generar tecnología, cuestiones de ese estilo. Y todos comúnmente la entienden como eso, ¿no? El generar tecnología, sino que son procesos, son diferente mindset y muchas cosas de esas. Pero ¿cómo te parece, cómo has visto desde tu perspectiva el innovar centrado, si es que has tenido acercamiento, dentro de alguna cámara empresarial? ¿Cuál es tu comentario? Más que innovar es la receptividad a implementar y probar nuevas fórmulas. Eso ya no es un tema de las cámaras, porque pues las cámaras es la agregación de empresas. Por más que tú tengas una cámara muy receptiva que arme un foro, pues si la empresa no utiliza la información y no se reta con la información que recibió, no pasa nada. La gran historia, creo que lo que no hagamos nosotros, lo va a hacer alguien más, ¿no? México tuvo por 25 años, tuvo por 15 años un proceso de adaptación a las oportunidades que presentaba el Tratado de Libre Comercio. Y la industria del zapato y del textil, Puebla, tuvo 15 años para poder
ponerse lista, trabajar de forma coordinada, atraer inversión, generar innovación. No hizo nada. ¿Qué pasó? Acto 2, todo se importa de Asia. Chao. La industria del zapato le pasó lo mismo. Lo que no se pongan de acuerdo, lo que no quieran interpretar, lo que no quieran retarse, lo que quieran garantizar de zona de confort, alguien más lo está resolviendo. Cuando estamos trabajando con diseño de tecnología, mi discurso con los que están haciendo innovación es el siguiente. Lo que tú dejes de hacer, hay 1.1 billones de chinos y 1.1 billones de indios que lo están haciendo y tienen 11 horas de ventaja. Tú echa la flojera que quieras. Tienes 2.2 billones de personas en contra tuyo, échale ganas. Sí, totalmente de acuerdo, Víctor. Y te lo pregunto porque precisamente estamos en una cámara que se llama Canacintra aquí para todos mis amigos, los considero mis amigos, Canacintra en Puebla. Y tenemos el gran reto de llevar el comité de innovación, ¿no? Entonces, ya te imaginarás cómo andamos corriendo de aquí para allá y todo esto. Y esto ayuda bastante, ¿eh? Tus comentarios y los también del panel, híjole, vamos haciendo anotaciones que sirven, pero de lujo, ¿eh? A la orden para lo que se ofrezca, Adrián. Gracias. Gracias, Clara. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más, igual ya estamos en horario. No sé si Así que Rubén alguna- quiere hacer un comentario de cierre y luego tú, Clara. Yo simplemente quiero agradecerles a todos los que están hoy presentes. Algunos ya, Rubén, me contactaron pidiéndome la presentación. Vamos a ver si se las podemos compartir y hacer llegar junto con la grabación si desean. Y decirles que, bueno, desde Emprendidiae con iLab estamos desarrollando grandes iniciativas que ya vamos planificando un programa para emprendedores específicamente de impacto, así que les va a llegar esa información porque también en línea con lo que hablamos y compartimos con Rubén en esta necesidad de seguir capacitándonos y especializándolos en estas temáticas de tanto interés, es que estamos trabajando colaborativamente para hacerlo, así que recibirán novedades, espero que participen, que se sumen, y bueno, nada más que decir que, Víctor, muchísimas gracias por esta charla, y Rubén también muchísimas gracias por formar parte. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarnos a participar. Y gracias a todos los que participaron. Creo que el empezar a presenciar estas cosas e inspirarse para invertir con impacto es un primer paso importantísimo para empezar a cambiar la realidad de Latinoamérica y del mundo. Así que, bueno, gracias a todos por involucrarse. Sin duda, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.